¿Ya? Ya, ahora estoy grabando. Entonces, a ver, en primer lugar, como no nos conocemos todavía, lo que les quería decir es que el tema es que esa clase es de ejercicios, ¿ya? Entonces, como es de ejercicios, el tema es que aquí ustedes también siempre pueden proponer ejercicios, ¿ya? Ustedes pueden decidir qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos, ¿ya? La idea es que practiquemos lo que ustedes necesiten y que puedan hacer las consultas que ustedes necesitan hacer, ¿ya? La otra cosa es que se nos indicó ahora de que la idea es que como ustedes tenían clases lunes y martes, entonces vieron la materia de esta semana también, ya. O sea, en teoría, hoy día nosotros podríamos hacer los ejercicios de la clase 6, pero como de la semana pasada ustedes no alcanzaron a ver eso, o sea, los ejercicios de la semana pasada, me refiero, la clase 3, la que corresponde ahí, entonces les voy a hacer solamente un pequeño sobrevuelo. O sea, eso es lo que yo propongo. Ya ustedes pueden opinar también. Si no están de acuerdo, me avisan. El tema es que yo propongo hacer un sobrevuelo sobre los ejercicios de la clase pasada, más bien con las indicaciones de cómo se hace, ¿ya? Y ojalá que ustedes lo puedan hacer, porque eso igual va a entrar en la siguiente evaluación, ¿ya? Pero de ahí, si tienen dudas, consultas, ay, tengo que poner acá eso, siempre me podrán contactar. Yo tengo un Facebook, estoy ingresando mi nombre completo ahí, o sea, mi nombre del Facebook, o sea, mi nombre completo, ¿ya? Y ahí, si ustedes hacen un ejercicio, lo pueden hacer. ¿Cómo que lo mandé en privado? Perdón, lo quiero mandar a todos. Ya lo tengo que... Estaba como... Patricia María López Limer. Ya, ahora todos pueden ver mi nombre completo. Sí, el tema es que ahí ustedes me pueden contactar por el Messenger también. Entonces, ustedes, si quieren hacer un ejercicio, me muestran el ejercicio o cómo lo quieren empezar, o por último, si desarrollaron ya algo y no saben si está bien, entonces me mandan la fotito por el Messenger y yo les corrijo esas cosas, ¿ya? Yo o sea, yo los voy a atender también fuera del horario de la clase, porque la verdad, como para los ejercicios nos queda muy poco tiempo y estamos atrasados porque perdimos la clase del lunes pasado, ¿ya? Así que eso. ¿Y qué más quería decirles? O sea, en primer lugar, ya contáctense conmigo por el Messenger. Es mucho más fácil que escribirme un correo electrónico, aunque tienen mi correo electrónico también, ya, pero ahí es simplemente con el celular y listo. Después la otra cosa también que les voy a pedir, como nuestra clase es de ejercicios, ¿ya? Y la idea es que ustedes entiendan los ejercicios. Entonces les voy a pedir que por favor, en el mismo momento en que ustedes no entiendan algún paso, que me interrumpan, que me hablen, por favor, ¿ya? Porque eso es mucho mejor aclararlo en el mismo momento
que si uno pregunta mucho después, entonces ya está como media en otra, ¿ya? Y el tema es que hay que intentar de resolver las dudas lo antes posible. Y esas clases son justamente para aclarar dudas y atender consultas, ¿ya? Por lo mismo, también ustedes siempre van a tener derecho a proponer ejercicios. Si ustedes encuentran, por ejemplo, en el sitio de cálculo2.dmsc.usach.cl, existen muchas guías de ejercicios, existen pruebas anteriores. Bueno, en el U virtual, Cálculo 2 está usando el U virtual hace poco ahora. Hay menos pruebas disponibles como referencia para que ustedes sepan a qué es lo que se enfrentan, por decirlo así, ¿ya? Eso, pero si ustedes encuentran algún ejercicio interesante y no saben cómo hacerlo, entonces lo pueden proponer aquí siempre, ¿ya? Y de hecho, por favor, háganlo, ¿ok? Eso. Entonces, bueno, dado que estamos atrasados, lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir pantalla. Bueno, no pesquen lo que van a ver ahora, porque este archivo aquí no corresponde a ustedes. Es que como yo no sabía cuál clase necesitan, entonces, ay no, descargas no. A ver, escritorio, cálculo 2. Acá, clase 3. Entonces, significa que esa clase no la alcanzaron a ver. A ver, lo único que espero es que puedo abrir ahora el chat. No. Ya, ¿saben qué? Ahí apareció. Bueno, ya. Voy a compartir de nuevo y ahora con esto. Lo que pasa es que tengo que abrir inmediatamente el chat porque si no, después no lo puedo ver. Ya, ahora sí. Entonces, esa clase aquí no la alcanzaron a ver. ¿Sí o no? Díganme algo. Los ejercicios de suma de Riemann e integral definida, de las propiedades de la integral definida. A ver, aquí la mayoría ya me dice que no la vieron. Entonces, vamos a hacer aquí, dado el atraso. A propósito, por el atraso, lo que pasa es que hoy día mi plan es el siguiente. Quiero intentar de hacerles como 2 clases en una, por lo siguiente. Para que antes de la siguiente evaluación tengamos una clase netamente para hacer repaso completo y los ejercicios faltantes para la siguiente evaluación. ¿Ya? O sea, ahí para que me puedan preguntar todo lo que quieran, proponer los ejercicios que quieran y esas cosas, ¿ya? Porque no vamos a poder alcanzar a ver todo junto hoy día. Las evaluaciones están publicadas, a ver, están en el U virtual también. Tienen que meterse al U virtual. Eso sí, ojo, recuerden, importante, tienen que meterse al U virtual porque todas las pruebas van a ser a través del U virtual, ¿ya? Ahora no sé exactamente la fecha cuando hay la primera evaluación, pero
ahí está, ¿ya? Así que tienen que buscar esa parte. En general, toda la información va a estar ahí. Ya, ahora, aquí hay ejemplos de sumas de Riemann, ¿ya? Quizás sería bueno mirar aquí uno de los dos. ¿Cuál quieren hacer? ¿El primero o el segundo? El segundo. Bueno, entonces, abramos otra hoja, una hoja en blanco. Tengo que poner aquí el lápiz apropiado. No, era este. Ya, ponte ahí. Pongámoslo en negro y tengo que cambiar el grosor. No, ¡ay! Por acá. No, acá en como 7 necesito por acá. Ya, esto era, a ver, ahora alguien me quiere dictar, ¿era x al cuadrado menos x al cubo o era al revés? ¿O tengo que buscar de nuevo? ¿Cómo era la función? Díganme, por favor, ¿se acuerdan? Ah, no se acuerdan. Bueno, ya, lo buscamos entonces. Ya, x al cuadrado menos x al cubo, ya. Volvemos a esta. Ya. Ups, bueno. X al cuadrado menos x al cubo. Y el intervalo era el intervalo de menos 1 a 0. Y la idea era aquí, entonces, calcular primero la suma de Riemann, ¿ya? Y con cierta partición, una partición equidistante que nos deja este intervalo aquí en n trozos, por decirlo así, en n subintervalos. ¿Ya? Entonces, en general, ahí lo escribo en azul. En general, aquí, si ustedes tienen un intervalo AB, lo que pasa es que aquí les estoy dando la indicación para la partición. Cuando ustedes tienen un intervalo AB y quieren subdividirlo aquí, o sea, partición en n subintervalos de igual longitud. Igual, bueno, longitud. ¿Ya? Eso es lo que se pidió ahí en el enunciado. Ese enunciado, a propósito, ese archivo que yo tenía ahí está en el U virtual, ¿ya? Lo pueden ver ahí también, con todo detalle. Entonces, si nos piden eso en general para un intervalo AB, ¿ya? Aquí la partición simplemente va a ser, aquí, ¿cuál va a ser la longitud de cada subintervalo? La longitud del intervalo en total es b menos a, ¿cierto? Y eso lo divido entonces por n, entonces ahí tengo n trozos de igual longitud. Y esto va a ser mi delta x, y si se fijan aquí ahora no necesito poner el sub k, porque como todos tienen la misma longitud, entonces no depende del lugar donde yo me encuentre, ¿ya? Ya. Luego,
significa, una partición significa siempre de que quiero que mi A sea igual el X sub 0, el primero. O sea, bueno, vamos a empezar aquí con el 0 para, sí, para anotarla, para facilitar la anotación. Entonces, el X sub 1 aquí va a ser A más esa diferencia, B menos A partido por N. X sub 2 va a ser A más 2 veces la diferencia, porque voy avanzando 2 pasos, ¿ya? 2 veces por B menos A sobre N. Ya, y así voy a ir avanzando. Entonces, mi X sub K, aquí, el késimo valor de X que estoy considerando acá, va a ser entonces A más K veces por esta diferencia, B menos A sobre N. Y así puedo seguir después hasta el último, cuando K vale N, entonces tengo A más, perdón, acá, A más N por B menos A sobre N. Entonces, esta N se me cancela y me queda A más B menos A. O sea, A menos A, chaulín, y me queda B. X sub N, entonces, es igual a B. Entonces, esta es la partición acá. O sea, perdón. Esto de aquí sería la partición, ¿ya? Y el término en general de los elementos de la partición va a ser este. Ahora, si quiero describir entonces para esta función aquí, en este intervalo, perdón, para esta función en este intervalo, ¿ya? La partición, entonces ahora A es menos 1 y B es 0. Lo práctico es que menos 1, menos 0, perdón, al revés, 0 menos 1, ¿ya? O sea, me va a dar aquí 1 más 1 partido por N. Entonces aquí, en este caso, aquí tenemos, corta eso, ya. Tenemos entonces delta X, simplemente vale 1 sobre N. Y ahora aquí, lo que nosotros podemos hacer aquí es, para describir la suma de Riemann, ustedes saben, la suma de Riemann, entonces en primer lugar la podremos escribir como K igual 1, perdón, hasta infinito no, ya, perdón, me adelanté, ya, perdón. No, acá esto. Hasta N de la F en un ya, en sí, aquí podemos tomar cualquier valor para X en el intervalo respectivo. Entonces voy a ocupar aquí otra letra, pero ¿cuál? Ya, pongámosle U sub K por el delta X, ¿ya? Ahora, ¿qué significa? ¿Por qué puse este U sub K aquí? U sub K es cualquier valor que esté en el intervalo respectivo de la partición, en el sentido de que si estoy en el primer intervalo, ¿ya? Va a ser entre el X sub 0 y el X sub 1, ¿ya?
Si estoy en el segundo intervalo, entonces va a ser algún valor entre el x sub 1 y el x sub 2. Ahora, al final, bueno, gracias, aquí vamos a tomar el límite. Todas las distintas formas que podemos tomar el límite ahí van a ser equivalentes, nos van a llevar al mismo resultado. Entonces, en este caso aquí, nos facilitamos la vida, o sea, siempre intentamos hacer las cosas lo más fácil posible. Entonces, en este caso, aquí, por ejemplo, podemos tomar simplemente los x sub k, los extremos derechos, en este caso, del respectivo intervalo. ¿Ya? Un ejemplo. También podríamos tomar los extremos izquierdos. A ver, déjeme ver una cosa. Como lo mismo aquí, pero ya, reemplacemos nomás, ¿ya? Entonces aquí tomemos esta serie, entonces f en x sub k por el delta x. Ahora, en particular aquí, solamente a modo de observación, la suma la podríamos tomar también desde k igual a 0 hasta n menos 1, y aquí con f de x sub k delta x. Y ahora, ¿por qué es eso? Eso es porque aquí en esa sumatoria estoy considerando los extremos izquierdos. En esta sumatoria aquí considero los derechos, acá los izquierdos, ¿ya? Entonces, reemplacemos rapidito, pero voy a dejar esta aquí entre paréntesis, ¿ya? Y nos queda la sumatoria de k igual 1 hasta n de a es menos 1 y más 1 sobre más k sobre n, y esto al cuadrado menos, y aquí es menos 1 más k sobre n al cubo, ¿ya? Eso. Ahora, y todo eso, perdón, esa es solamente la f de x, lo tenemos que multiplicar por el delta x, que es 1 sobre n. ¿Ya? Eso. Después, ahora lo que hacemos es, desarrollamos aquí estas potencias, y después hay que tener en cuenta de que n es constante respecto a la sumatoria, así que sale para afuera. Nos van a quedar cosas al estilo de que, ¿qué cosa? Lo que pasa es que aquí de esta fórmula, lo que escribí en azul, de esa parte sale el, porque a es menos 1, en este caso, en este ejemplo acá. Y b menos a sobre n es 1 sobre n en este caso, para este ejemplo, ¿ya? Y después aquí esto lo tengo que multiplicar por el k. Aquí es el respectivo múltiplo para llegar al final de la partición al elemento b. ¿Se entendió? Ya, muy bien. Bueno, ya. A lo que voy es que esta fórmula aquí, a ver, lo que pasa es que no quiero hacer el desarrollo completo ahora por un tema de que
por falta de tiempo, como les expliqué antes, pero a lo que me refiero es que aquí les va a quedar algo, una sumatoria acá, los 1 partido por n al cuadrado o n al cubo, algo así podrán sacar para afuera, podrán después, porque desarrollamos aquí los binomios, ¿ya? Aquí nos va a quedar con cúbicos y aquí con cuadráticos. Y, ¿o quieren que lo hagamos? ¿Quieren que lo hagamos? El desarrollo acá lo podemos hacer ya, pero el tema es que este 1 partido por n lo podemos sacar al tiro para afuera porque la sumatoria depende de k, ¿ya? Entonces tenemos 1 partido por n por la sumatoria de k igual 1 hasta n, entonces ahí voy a tener 1 más 2k sobre n, y ahí, no, perdón, menos es ahí. Ay, por uno de más. Ponte ahí, eso, menos. Y acá es más k cuadrado sobre n cuadrado. Menos 1. A ver, y ahí son... Bueno, 3... A ver, voy a poner aquí un paréntesis ahora por si acaso. Porque este término acá es negativo, menos 3 por k cuadrado sobre n cuadrado, y después es más k sobre n, y me falta el último, que es el cúbico. A ver, perdón, aquí este menos 1. Ah, bueno, ya lo chequeamos al tiro. Más k al cubo, n al cubo, esto, ya. Y este menos 1, aquí a la 3, no, es menos 1, es más 1. Ay, ya, perdón. Ya. Entonces, esto ahora aquí podemos juntar un poco los términos y podemos separar las distintas sumatorias. Entonces vamos a tener aquí la suma de 2 con este y con este. Después los términos aquí es menos 2, menos 1 del siguiente son entonces menos 3 por 1 sobre k por la suma del k, aquí k igual 1 hasta n. Entonces tenemos este con este. Después tenemos los cuadráticos acá. Es 1 más 3 son 4. Entonces nos queda 4 más 4 sobre n cuadrado, suma de k igual 1 hasta n del n cuadrado, y menos 1 sobre n al cubo, la suma del k igual 1, de nuevo, perdón, hasta n del k al cubo, ¿ya? Entonces, lo que, perdón, y acá no es una k tampoco, lo que es aquí para afuera, ahí es una n también, porque eran los términos simples, sí, n, sí, aquí, eso. Ya, ahora estamos bien. Ahora, el tema es que aquí, para estas sumatorias aquí,
ustedes tienen que conocer las fórmulas. Bueno, yo también, pero a veces me enredo un poco con los signos ahí, un poco en las fórmulas, pero esta cosa de acá, esta sumatoria, si no me equivoco, vale n por n más 1 medios. Esta de acá es n por 2n menos 1 por n más 1. Bueno, aquí no estoy muy segura ahora con los signos, pero si quieren lo puedo buscar. Y esta de acá era algo del estilo n por n más 1 medios al cuadrado. Algo por ahí está en la fórmula. Quizás hay algunos errores aquí en los signos. Quizás esto de aquí sea aún más. Pero bueno, ahora lo estoy haciendo aquí de memoria de largo plazo, ¿ya? Pero a lo que me refiero es que con eso al final aquí, bueno, me queda poco papel, nos va a quedar una expresión en pura n, ¿ya? Y al final lo que hacemos aquí es tomamos el límite cuando n tiende a infinito de todo este asunto, lo que obtenemos ahí. Entonces ahí habrá muchos términos que se nos van a tender a cero, ¿ya? Y, ya, qué bueno, gracias. Ya, pero la idea aquí es que aquí falta todavía mucho desarrollo, pero eso es algebraico, ¿ya? A lo que voy es que tomamos el límite cuando n tiende a cero, muchos términos se van a anular, pero en algunas partes se nos van a quedar algunos valores, ¿ya? A propósito, ¿por qué puse acá un medio por 2? Perdón, eso está mal escrito aquí también. Yo ya estaba pensando en el 2 de adentro. Es 1 partido por n acá, ¿ya? Porque de hecho, de esta parte de acá nos va a aparecer también una parte, entonces, porque esa sumatoria acá, esta es simplemente 2n, entonces ahí la n se cancela y cuando tomo el límite después, entonces eso tiende a 2. Pero en las otras partes aquí también aparecen algunos términos que pueden ser al final constantes respecto a n. Entonces, de esa manera nos van a contribuir aquí al valor final, ¿ya? Eso es la idea de las sumas de Riemann. O sea, lo principal es que para una partición en general, aquí tenemos esa parte que escribí aquí en azul, y aquí simplemente lo aplicamos y después hay que desarrollar las sumatorias, ¿ya? Pero como les dije, quiero intentar de avanzar lo más que podamos. Ya, aquí, esta cosa aquí, este problema, ay, ya, no tomen el punto en cuenta. Ay, es que como tengo la Wacom conectada y el tema es que pero para que ustedes puedan ver la flecha, tengo que usar el touch del compu, ya, es un poquito un enredo. Ya, a lo que voy es que aquí quieren que demostremos de que esta integral es menor o igual que raíz de 2, ¿ya? Entonces, aquí están analizando primero una función, o sea, la función de lo que está dentro de la raíz. Ahora, ¿por qué? O sea, aquí buscando puntos críticos y esa cosa y a ver si tiene un máximo y están haciendo el análisis de que sobre este intervalo 0, 1, entonces esa función es decreciente. Lo que pasa es que la función
raíz de algo es creciente, entonces tiene el mismo comportamiento de lo que va adentro aquí, ¿ya? Por eso, en eso se basan aquí en este argumento y por eso aquí utilizan simplemente el teorema de que si yo alcanzo el máximo de la función en una parte, entonces eso se traspasa a la integral, ¿ya? En el sentido de que al tomar esto de aquí, el valor, o sea, raíz de 2, que en este caso es el máximo, sobre este intervalo, significa que simplemente estoy como tomando solamente el rectángulo que tiene como línea horizontal la parte, o sea, a la altura raíz de 2, ¿ya? Aquí estos ejercicios son entretenidos, pero súper rápidos de hacer, porque funcionan solamente con propiedades de las integrales aquí. Aquí ustedes no necesitan saber calcular ninguna integral todavía. Por ejemplo, aquí en el primero, aquí simplemente usamos el hecho de que este múltiplo escalar aquí sale para afuera de la integral. Y como nosotros nos están dando el valor de la integral de 2 a 4 de f de x, entonces esta integral aquí va a ser simplemente el doble de eso, o sea, menos 6. Listo. Aquí en esa parte, para la f de x, tenemos que usar, bueno, esa misma propiedad también, y también el hecho de que yo puedo integrar por tramos, en el sentido de que si yo quiero calcular una integral sobre todo este intervalo, puedo calcular la integral aquí, en esa parte, y luego puedo calcular la integral en la otra parte, y esos dos trozos los sumo simplemente para obtener el total. En este caso acá tenemos la integral de 2 a 4 que conocemos y después de 4 a 7, ¿ya? Y esas dos se suman y después se multiplican por 3 para obtener esa parte. Ahora, esta cosa de acá se ve feo, ¿cierto? El tema es que no es ni tan feo. Porque, o sea, nos piden encontrar aquí los valores de A y B de manera que puedan maximizar el valor de la integral. Entonces ahí tenemos que pensar, ¿qué es la integral? La integral es el área entre la curva y el eje X. Entonces acá, ya, pongámosle un esquema solamente, ya, como idea. Esta función de aquí adentro, o sea, la que estoy integrando, es una parábola porque es una función cuadrática en X, ¿ya? Y aquí tiene este signo menos, o sea, es una parábola abierta hacia abajo. Entonces, en el mejor de los casos, o sea, y de hecho esto va a ser el caso, acá voy a tener esta situación para la parábola. Bueno, ya, pongámosla ahí la parábola, ¿ya? Una parábola abierta hacia abajo y entonces, si yo quiero calcular el área, entonces aquí el área va a ser maximal si yo calculo solamente esta parte aquí que es positiva, porque si yo calculo aquí la parte que es negativa, voy a ir restando, pues, ¿ya? No, de hecho A es menor que B aquí en este caso, o sea, esa es la idea, y se basa en el hecho de que esta parábola aquí
es una parábola abierta hacia abajo, entonces necesito calcular, o sea, los límites para los cuales estoy tomando justo toda la parte que está por el lado positivo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, ¿O no? profe. ¿O los enredé? Bueno, aquí en este caso, entonces analizamos acá. Bueno, me tienen que preguntar, me tienen que hablar, por favor. Analizamos acá esta parábola entonces, y si se buscan acá los ceros, donde y vale 0, ¿ya? Entonces justo va a ser en los puntos E y P. No, sí, E y P, ¿ya? Pero bueno, ya. Entonces, pero eso solamente por si se quiere hacer el ejercicio antes. Ahora, estos de acá, a lo que se refiere este ejercicio, ya no, pero esos van a ser los límites. O sea, la respuesta aquí va a ser entre E y pi aquí, ¿ya? Si hacen los cálculos, pero es más o menos directo, pero lo que yo dibujé ahí es la idea. Ahora, acá en el otro, en el siguiente ejercicio, aquí, si, aquí a lo que se refieren, calcule el área con regiones elementales, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Ya, pongámosle, bueno, ya no me va a caber muy bien. Bueno, para que sea más o menos proporcional, pongámoslo por ahí. Ya, entonces, pongamos por acá el -1, por acá el -2, el 0 y el 1, ¿ya? Entonces, a lo que se refiere este ejercicio es simplemente, si queremos calcular este área aquí entre medio, miramos el gráfico. En este caso aquí, este gráfico es, perdón, aquí está el eje Y, ¿ya? Y aquí el eje X. El gráfico del valor absoluto es simplemente la diagonal. Y el tema es que con las regiones elementales se refieren aquí mirar esto como triángulo, en el sentido de que tengo aquí un triángulo donde puedo calcular aquí el área y tengo acá otro triángulo donde también puedo calcular el área y esos dos áreas los sumo al final y obtengo el valor de la integral. En el caso del ejercicio 2, tengo que hacer las operaciones respectivas en el sentido de que y aquí, ahí tienen que recordar la parte que vieron el semestre pasado de cómo obtener el gráfico de una función a partir de gráficos conocidos. Entonces, si yo multiplico aquí por el -1, significa que estoy reflejando en el eje X. O sea, lo que está arriba se va para abajo, ¿ya? Este pi aquí lo estoy sumando, o sea, estoy tomando todo y lo traslado pi unidades hacia arriba, ¿ya? Este de aquí se basa en algo parecido, pero en el sentido de que el raíz de 1 menos x cuadrado, esto es parte de la circunferencia unitaria, porque acuérdense, bueno, además estamos en el intervalo -1, 1, y lo estamos sumando al 1, entonces estaría por acá el eje X, por acá el eje Y, y aquí entonces si pongamos por acá el 1, por acá, ya, y sería
por ahí, este sería la curva. Entonces, para calcular este área aquí que calcula la integral, ¿ya? Bueno, no resultó muy buena mi semicircunferencia, pero lo que hacemos es cortamos acá en dos trozos. Entonces aquí tenemos un rectángulo acá y aquí una mitad de la circunferencia unitaria, ¿ya? Y de esa manera podemos calcular el área aquí, simplemente utilizando geometría. Aquí esta es un poco más, esa no funciona tan bien, porque el gráfico aquí de esta función, o sea, aquí calcule el área de la región acotada, o sea, o sea, por la siguiente función acá, aquí el gráfico sería, aquí tenemos la raíz como parte, pero parte como parábola aquí. ¿Se acuerdan? Una raíz es una parábola que se rotó en 45 grados. Y aquí también. Ya, pongámosle por ahí, más o menos. Ya. Entonces, si aquí tenemos el -2 y aquí tenemos el 1, ¿ya? Para calcular este área aquí, no tenemos una fórmula todavía para calcular esas áreas de parábolas, ¿ya? Eso. Ahora, digamos, esa sería la justificación acá para ver esta parte. Intentemos mirar, eso también quería preguntarles, pero me tendrían que responder. En la clase, en sus clases, al final de las últimas 2 clases, había ejercicios. ¿Alcanzaron a ver esos ejercicios en las clases o no? ¿No? ¡Guau! Ay, ay, ay. Ya, entonces avancemos de a poquito. Porque la verdad aquí ahora yo solamente alcancé a explicarles un poco la idea de estos problemas, pero no, ya se me está yendo la hora, pues. Ya, miren, acá, entonces significa que esos problemas, por ejemplo, de la clase del día lunes de ustedes, ¿eso no los vieron tampoco? ¿Qué me dicen rapidito? Háblenme, ¿no? Ay, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? Lo que pasa es que ustedes van a tener otra clase para hacer consultas, porque esa era la idea. Lunes y martes materia, miércoles ejercicios y después la otra clase que tengan, no sé si viernes, para aclarar dudas con su profe. Entonces ahí tienen que bombardear a su profe con las dudas que tengan. Pero entonces, a ver, aquí, esta parte de acá, el primer problema es directamente teorema fundamental del cálculo, en el sentido de que como la derivación y la integración son funciones mutuamente opuestas, o sea, inversas, ¿ya? Entonces acá es cosa solamente resulta de lo del, sí, F minúscula de B menos F de A, y listo, ¿ya? Es teorema fundamental del cálculo directo.
Ya, aquí a eso de la altura promedio, a eso se refieren acá con, o sea, bueno, no me queda mucho tiempo, pero les voy a dar las indicaciones, ¿ya? Por último, ustedes lo intentan y me mandan las consultas después a mi Messenger, ¿ok? Pero con la altura promedio se refieren a esta integral. En este caso, como el intervalo es, o sea, aquí en general, 1 partido por b menos a, la integral desde a hasta b de f de x, ¿ya? Esto nos entrega un cierto tipo de promedio. Entonces, aquí la parte a es simplemente tomamos la función h y la evaluamos en t, ¿ya? En los t respectivos. Pero para la pregunta b, entonces, para la altura promedio necesitan, o sea, se les pide que apliquen esta formulita de acá. Y tengo que correr esto para arriba. Acá, si n es un número impar. Miren, aquí hay una cosa. El tema es que, ¿qué significa si n es un número impar acá? Si miramos el gráfico de la función, una potencia impar va a ser algo, bueno, no tan feíto ya, pero va a ser algo así, ¿ya? Y como el intervalo aquí es simétrico respecto al origen, va de -1 hasta +1, todo lo que yo sumo acá, lo voy a estar restando aquí del otro lado. O sea, si n es un número impar acá, entonces esta integral simplemente es 0, porque se cancelan los dos lados. Y si n es un número par, significa que el gráfico es simétrico respecto al eje Y. Y aquí de nuevo, si yo tengo un intervalo simétrico respecto al origen, entonces el valor aquí en total es simplemente, no, perdón, voy a sobreescribir acá, 2 veces el valor de un lado. Entonces acá, con n par, tenemos de que la integral de -1 hasta +1 de x a la n de x, esto es, voy a tener que escribir aquí abajo, 2 veces la integral de 0 a 1 del x a la n de x, ¿ya? Porque por simetría, a eso apunta este ejercicio. Bájate de ahí, bájate. Oh. Ya, ahora, la siguiente cosa, entonces veamos rapidito por lo menos lo que faltó de la última clase. Si es que faltó algo, nos quedan 5 minutos. Eso era clase 5 entonces para ustedes. Ábrete. ¿No? ¿Por qué no te abres? Aquí, clase 5. Abrir. Ábrete. ¡Ay! No abre. No quiero eso. Quiero esto. Algo pasa ahora con el compu aquí. No quiere abrir el otro archivo. Ya. Entonces, intentamos abrir esta clase. Ahí está. Ya, esa se abrió por lo menos. Esa era la que deberíamos haber hecho hoy día, Pu. Ya, pero nos va a quedar algo pendiente para la próxima.
Es que quería ver, en la 5 al final también había ejercicios. Ya, bueno, aquí tenemos ahora ya de a full el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Y aquí hay unos ejercicios. Este es bastante bonito, acá, porque aquí está la gran pregunta, ¿cómo calculamos la derivada aquí de la arco tangente de X? ¡Qué desastre más feo! Ya, entonces aquí, de hecho, lo pusieron de manera bastante práctica ya, bastante como explícita en el sentido de que si yo tomo que Y es arco tangente de X, entonces después como la tangente con la arco tangente, ¿se acuerdan? La tangente de la arco tangente de X, esto es X, ¿ya? Porque son funciones inversas mutuamente, ¿ya? Entonces ahí obtenemos aquí, tenemos la secante y esa la podemos derivar implícitamente de hecho y de esa manera y utilizamos esa identidad aquí trigonométrica. Y después aquí de nuevo retornamos a la tangente, pero la tangente de Y, porque esto de aquí adentro es nuestro Y, ¿ya? Entonces es el X. Y de esta manera la derivada de la arco tangente nos queda aquí como 1 partido por 1 más X cuadrado. De hecho, aquí para el arcoseno, aquí se utiliza exactamente lo mismo en el sentido de que aquí entonces llamamos Y igual a arco seno de X, entonces el seno de X va a ser, perdón, el seno de Y va a ser igual a X, ¿ya? Qué cómico, me aparecen aquí como corazoncitos en la pantalla, no sé, pero si son de parte de ustedes, lo agradezco. Yo no sabía que me lo pueden poner aquí en la pantalla, o si viene de alguien más, quién sabe. Ya, entonces tenemos que seno de Y es X, ¿ya? Esto de aquí ahora lo podemos derivar fácilmente en el sentido de que ahora coseno de Y por Y', ojo, regla de cadena, es igual a 1. Y después usamos la identidad simplemente con seno cuadrado, bueno, en este caso de Y, más coseno cuadrado de Y es igual a 1. Y de esta manera resulta de que aquí despejamos el Y' y nos queda Y', bueno, aquí ya despejamos Y' igual a 1 partido por coseno de Y, ¿ya? Y entonces ahí utilizando esa identidad nos queda el Y' como 1 partido por raíz de 1 menos seno cuadrado de Y. Pero, y aquí ahora utilizamos, perdón, esta parte de acá, seno de Y es X, y reemplazamos y obtenemos esto, listo. Ya, bueno, aquí me ocupé. Uy, ya, bueno, hasta aquí nomás llegamos porque se nos terminó la hora. Lo que pasa es que, como les dije, quiero que nos apuremos, que estemos haciendo los ejercicios durante la semana,
por lo menos ahora usted, o sea, ya empezamos a ver los ejercicios de teorema fundamental del cálculo, pero ustedes van a tener que continuar ahora en este lugar, en la siguiente clase con su propio profesor, ¿ya? Porque la nueva materia viene la próxima semana, porque de esa manera yo la próxima semana tengo una oportunidad verdadera para poder hacer los ejercicios, todos los ejercicios que ustedes quieran. Y ustedes pueden proponer los ejercicios también, acuérdense. Y de hecho, les voy a pedir, si ustedes quieren que veamos algún ejercicio en específico, me preguntan nomás y lo vemos en clase, ¿ya? Así que, o también me pueden contactar por el Messenger. Voy a dejar la grabación.